Buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes nuevamente en una actividad de FLASOG, organizado en este caso por el Comité Infanto Juvenil. Y bueno, la verdad es que con un tema interesante, como lo que hemos venido tratando también en estos meses bastante activos. Así que bueno, sin más, le vamos a dar la palabra a la doctora María Mercedes, que es la coordinadora de este comité y que también va a coordinar este simposio. María Mercedes, muchas gracias. Gracias, no, Adelante. gracias Álvaro por la introducción y la presentación. Y voy bueno, a saludar a todos los que nos acompañan de toda Latinoamérica y espero que también del Caribe. Hoy voy a compartir mi pantalla para comenzar a presentar este seminario web que va a estar muy interesante y estoy seguro que vamos a aprovecharlo mucho porque los ponentes son realmente expertos en la materia. Como lo dijo el doctor Álvaro, hoy el tema es del Comité de Ginecología de la Infancia y la Adolescencia de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, y tenemos un temario que está orientado hacia la adolescente, específicamente hacia lo que es planificación familiar y lo que tiene que ver con control prenatal, porque también nuestras adolescentes, aunque no es lo ideal, se embarazan y necesitan una atención, por supuesto, diferenciada, oportuna y adecuada. Entonces, el temario, como ustedes van a ver a continuación, ya ustedes lo vieron a través de la promoción de la FLASOT. Los temas están allí. Voy a continuación a presentarle a nuestros ponentes, a nuestros especialistas del día de hoy. En primer lugar, tenemos a la doctora Marixa Labowski, que nos acompaña de Buenos Aires, Argentina, que dice que hace mucho frío, pero bueno, esperemos que tenga calorcito para este tema. Ella nos va a presentar anticoncepción de emergencia y anticoncepción en tiempos de COVID-19. La doctora, por supuesto, es obstetra ginecólogo y ginecólogo infanto-juvenil, es especialista en ginecología endocrinológica, expresidente de la Sociedad Argentina de Ginecología Juvenil, también muy activa con sus seminarios web hoy en día y siempre pues con muchas publicaciones interesantes. Es miembro de la comisión directiva de, perdón Marixa, que es miembro de, disculpa, del board de la Federación Internacional de Ginecología Infanto Juvenil y por supuesto es miembro del Comité de Ginecología de la Infancia y la Adolescencia de la FLASOT. Luego entonces el segundo tema que se va a desarrollar va a estar a cargo del doctor Patricio Jacome Artieda, que viene de Quito, Ecuador, y va a hablar sobre anticoncepción post-evento obstétrico en la adolescente. El doctor es también obstetra ginecólogo de la Universidad de Ecuador, líder en atención integral para los adolescentes del Servicio Obstétrico Isidro Ayorar de Quito, Ecuador, coordinador para la área andina del Comité de la Infancia y de la Adolescencia de la FLASOT, profesor de posgrado de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina Central del Ecuador, jefe docente de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia también de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, miembro además de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia y Anticoncepción y miembro de la Asociación Latinoamericana de Alogia. El último tema va a estar a cargo de la doctora Doria Araceli Carrasco, que nos acompaña desde Honduras. Nos va a hablar de ese control prenatal para las adolescentes en época de pandemia por COVID, qué se está haciendo, qué se debe hacer, cuáles son las recomendaciones. La doctora es ginecostetra también de la Universidad Nacional Abierta de Honduras, máster en epidemiología de la UNAD, médico asistencial y gerente periférica en el número 2 del Instituto Hondureño de la Seguridad Social, profesora universitaria del Departamento de Fisiología, Facultad de Ciencias Médicas de la UNAD. Realmente tenemos un grupo de expertos, creo que vamos a disfrutar mucho de lo que nos van a comentar, nos van a dar mucha información sobre estos temas tan importantes para la adolescente en tiempos de pandemia y por supuesto fuera de esto también las recomendaciones que se deben dar a nuestras pacientes adolescentes que necesitan una atención, como lo dije en principio, diferenciada y especial. Sin más que decir,
Ya el doctor me presentó a mí, pero igual pues les comento que yo soy la coordinadora, como lo dijo el doctor del comité actualmente de la infancia y la adolescencia. Soy además la secretaria de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, asesora de la Asociación Latinoamericana de Ginecología Infanto-Juvenil y consultora externa de la Organización Panamericana de la Salud. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a dejarlos con la doctora Marixa Labosky para que ella comience con su ponencia, que ya comentamos que es anticoncepción de emergencia y anticoncepción en tiempos de pandemia. Adelante, Marixa, bienvenida. Muy bien. Bueno, muchas gracias, María Mercedes, gracias por la invitación, a vos en especial y a Flasó. Yo voy a hablar un poco de qué pasa con la anticoncepción en los tiempos de pandemia y dentro de esto anticoncepción de emergencia. Este mundo globalizado también tiene que ver con esto que nos ha pasado, que uno se sube a un avión y en unas horas está de un lugar en otro, y no necesita como antes subirse a un barco y que por ahí el proceso pasara en todo el viaje, con lo cual todo vuela. El 31 de diciembre del 2019 la OMS informa sobre los casos de neumonía grave en Wuhan. El 11 de marzo declara la pandemia de COVID-19. Y entonces todo esto trae consecuencias en nuestras vidas, por supuesto, personales, familiares, sociales, económicas, y también comprometen todo lo que tiene que ver con la salud sexual y la salud reproductiva. Me gustó mucho esta información que podemos encontrar en la página del Instituto Guttmacher de este año, como para poder dimensionar de qué estamos hablando, ¿no? Con este impacto que va a tener en un montón de situaciones, pero en lo que nosotros nos atañe, que es la salud sexual y reproductiva. En el Instituto Guttmacher dicen que en un 10% de disminución del uso de anticoncepción de larga y corta duración, por distintas situaciones, ya sea, y vamos a ir viendo, falta de acceso, porque le dio miedo ir, porque no se lo dieron, porque estaba cerrada la salita, porque no consiguió hablar con su médico, va a redundar en 48.558.000 mujeres más que no van a tener satisfechas sus necesidades. Eso se suma a un valor más o menos de 214 millones que ya tenían sus necesidades básicas insatisfechas. 15.400.000 mujeres más con embarazos no intencionales. Y para no aburrirlos, último dato, 3.325.000 más abortos inseguros, sobre todo en nuestros países donde en la mayoría hay dificultades para la interrupción del embarazo y no hay leyes tan claras en muchos de ellos. Entonces, ¿qué sabemos? Rápidamente, que el COVID afecta a muchos órganos, sobre todo el sistema respiratorio, y compromete la función respiratoria, sobre todo en pacientes susceptibles. Pero ¿qué nos importa a nosotros con respecto puntualmente a lo que nosotros hacemos que tiene que ver con la anticoncepción? Que el COVID-19 produce trombosis. Sabemos que produce un daño alveolar difuso, que produce una injuria trombótica microvascular generalizada, mediada por una intensa activación del complemento, y que esta activación del complemento va a activar la cascada de la coagulación. No vamos a entrar puntualmente en estos detalles porque no es el tema del día, pero tenemos entonces que saber que tenemos una enfermedad que aumenta el riesgo de trombosis. Sabemos que los grupos de riesgo, por suerte, no son nuestras pacientes puntualmente, que son grupos mayores, pero que también las puede afectar, y que dentro de nuestras pacientes hay pacientes que además tienen comorbilidades o patologías, por supuesto, que sí pueden ser de riesgo. Por suerte, los niños son los menos vulnerables. Hay una predisposición porque se enferman los hombres más que las mujeres, y por supuesto están en riesgo aquellos pacientes que tienen hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias, y en esto sí puede haber algunas pacientes adolescentes. Sabemos también que una mujer que no está embarazada ni usa ningún método anticonceptivo con estrógeno tiene un riesgo de trombosis más o menos de 3 a 4 en 10.000. Que las mujeres con anticoncepción hormonal combinada más o menos tienen entre 6 y 10 eventos cada 10.000 mujeres año. Y que las mujeres embarazadas tienen aún
mucho más riesgo de más o menos 30 en 10.000 de sufrir un evento trombótico, y la puérpera 300 en 10.000. También sabemos que esto tiene relación con la edad. Por supuesto, las mujeres más jóvenes tienen menos riesgo relativo de tener una trombosis, y las mujeres, a medida que crecemos, tenemos más riesgo. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta, y ahora vamos a saber en qué nos importa esto, ¿sí? Sabemos además que las consecuencias de la pandemia tienen que ver con menos ingresos, con mayor violencia, sobre todo en la violencia doméstica, aumenta la violencia intrafamiliar, porque no estamos encerrados en las casas sin poder salir, y es mucho más difícil pedir ayuda cuando tenemos al violento al lado, el abuso sexual infantil, el temor al contagio, y entonces, como decíamos antes, el menor acceso al sistema de salud, con la falta de insumos, la falta del acceso y la falta de llegar al lugar donde podemos encontrar todo esto. Esto nos va a traer como consecuencia retraso, o sea, el retraso en consultar, el retraso en acceso de salud y el retraso en recibir el método nos van a traer aparejados mayor cantidad de embarazos no intencionales, mayor cantidad, como decíamos al principio, de abortos en situaciones inseguras o de imposibilidad de acceder en los países que esto es legal a la interrupción del embarazo. ¿Qué estrategias entonces podemos usar? Primero, considerar que el acceso a la salud sexual y la salud reproductiva es un servicio esencial en la pandemia, y sí o sí tenemos que asistir y garantizar el acceso a las pacientes. Promover la consulta remota, con la teleconsulta o con consultas por WhatsApp, vía mail, etc. Difundir en la medida de lo posible el acceso a la anticoncepción y poder informar cada gobierno a su población dónde se puede acceder a estos servicios esenciales. Promover, de lo que va a hablar después el doctor Jacomé, la anticoncepción post-evento obstétrico, ya sea parto, cesárea, aborto, ya que esa paciente sí concurrió al servicio de salud. Facilitar el acceso sobre todo a la anticoncepción de emergencia sin necesidad de prescripción médica. Tratar de descartar en la teleconsulta patología quirúrgica o patología que necesite sí o sí ser atendida, y tratar de desestimar en este momento tratamientos de fertilidad. ¿Qué cosas no son diferibles durante el aislamiento? Bueno, durante el aislamiento no son diferibles, en los países por supuesto que es legal, la interrupción legal del embarazo. Debemos asistir a la paciente, informar y que pueda, en el caso de que sea legal, la interrupción del mismo. Sospechar, en las pacientes que sospechamos ITS, realizar el tratamiento y si es necesario que concurran en la consulta. Como decíamos antes, garantizar la anticoncepción de emergencia y garantizar la anticoncepción en todos sus aspectos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar y valernos de la teleconsulta para poder evaluar si esa paciente necesita o no una consulta presencial. Podemos hacer asesoramiento en cuanto a anticonceptivos por teleconsulta. Podemos explicar y dar toda la información pertinente de cómo se toma, cómo se usan, qué hacer, si tenemos errores. Podemos contestar los errores, todo sin necesidad de una asistencia presencial. Podemos prescribir los métodos anticonceptivos. Eventualmente, en las pacientes que tienen LARCs y necesitan retirárselo, recambiárselo o ponerse un LARC, hacer el asesoramiento en la teleconsulta y tratar de realizar todo lo necesario para que cuando la paciente concurra sea solo a colocárselo, y ahora vamos a hablar un poco más de eso. Y asesorar a las mujeres que desean abandonar un método anticonceptivo y que buscan embarazo, probablemente de que este no sea el mejor momento, pero es una decisión, como ya sabemos, personal. Por lo tanto, también tenemos que asesorarlas acerca de la toma de ácido fólico, etcétera, aunque por suerte, en general, las pacientes adolescentes no son las que buscan embarazo, aunque puede ser alguna que quiera. Y entonces, ¿qué método recomendamos en tiempos de pandemia? Les traje este consenso de la sociedad, de la Asociación Argentina de Anticoncepción, que es fresquito de este año, porque me parece muy claro y muy conciso. Hay muchos, la Sociedad Española de Contracepción tiene uno muy interesante, la Sociedad de Infanto también,
pero este me pareció bastante sencillo de usar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Dijimos al principio que el virus produce trombosis y que los anticonceptivos con estrógeno tienen riesgo de trombosis, sobre todo en pacientes susceptibles. Entonces, frente a una paciente que nos consulta para iniciar un método anticonceptivo, si es sana, no tiene ningún problema, puede utilizar cualquiera, no hay ninguna contraindicación. Si es una paciente con sospecha o confirmación de COVID, tenemos que valorar. Si los síntomas son leves y es una paciente joven y no tiene ningún riesgo asociado, también puede usar cualquier método anticonceptivo. Si esta paciente está tomando un método anticonceptivo y le diagnostican COVID y es sintomática, con síntomas respiratorios o con neumonía, o tiene factores de riesgo como hipertensión, diabetes, etcétera, o es mayor de 35 años, porque también dijimos que en la edad se suman los factores, si la paciente necesita seguir estando con un método anticonceptivo, tenemos que rotar a los métodos de solo progestágeno. Y ahora vamos a ver cuáles tenemos disponibles. Si la paciente no necesita anticoncepción, porque no está manteniendo relaciones, se le puede suspender también el método. Y si la paciente va a terapia intensiva y a cuidados críticos, debemos suspenderle el método, pero tenemos que tener en cuenta antes de esto si tuvo relaciones los 5 días previos. Si la paciente tuvo relaciones los 5 días previos, dos opciones. O la rotamos a un anticonceptivo de solo gestágeno, o le damos anticoncepción de emergencia cuando suspendemos el anticonceptivo y cuando va a su casa nuevamente, reinstaura su anticoncepción. Esto es más o menos el esquema que estamos planteando para la anticoncepción, tanto las recomendaciones para quienes van a iniciar, como para quienes están tomando un método, están usando un método anticonceptivo, y se enferman o tienen riesgos. Si vamos a dar un método anticonceptivo, va a iniciar un método, también es bueno hablar con esa paciente si es una paciente que está en su casa, que no trabaja, que no tiene riesgo, o es una paciente que va a estar en riesgo de sufrir o tener mayores posibilidades de contagio. Si tiene mayores posibilidades de contagio, entonces en ese caso es preferible darle directamente un POP, una anticoncepción de solo gestágeno. Dentro de los anticonceptivos de solo gestágeno, ahora vamos a hablar de los LARCs, tenemos los LARCs, tanto el implante como el SIU de levonorgestrel o el DIU de cobre, y dentro de los orales tenemos el desorgestrel, y en muchos países actualmente, en Latinoamérica, ya existe la drospirinona 4 miligramos. Estos dos métodos anticonceptivos, junto con los LARCs, en general tienen muy pocas contraindicaciones, la cirrosis hepática, el cáncer hormonodependiente, no nos vamos a confundir, no vamos a tener riesgo, y son los de elección en pacientes con contraindicaciones a los estrógenos, como es el caso del COVID con riesgo de trombosis o el COVID sintomático o severo. Los métodos de larga duración en tiempo de pandemia se pueden ofrecer sin ningún problema. Como les decía antes, vamos a hacer la consulta virtual para hacer un triage, para ver que la paciente no esté en riesgo, no tenga sintomatología de COVID y pueda venir a la consulta. Vamos a organizar para que cuando venga a la consulta ya sea solo para colocarse el método, con lo cual vamos a ver con qué se cuidaba, o con qué se está cuidando, cuándo venir a colocárselo, cuándo está en condiciones. Ustedes saben que cualquier método anticonceptivo se puede empezar en cualquier momento del ciclo, siempre y cuando sepamos que la paciente no está embarazada, con lo cual todo esto lo podemos hacer en teleconsulta y citar a la paciente respetando los protocolos de seguridad, con tapaboca, tratando de que venga sin acompañante o que el acompañante le espere afuera, y por supuesto sin juntarse con otras pacientes en la sala de espera. También tenemos que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud y el Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare británico ya se han expedido de que el Implanon NXT se puede dejar por 4 años, que el DIU de levonorgestrel puede dejarse por 6 años y que el DIU de cobre de 10 años, el de 380A, puede dejarse por 12 años. Con lo cual, si tenemos una paciente que cumple su 5º año del Mirena, podemos dejárselo por 6 años. No ocurre lo mismo con el Blue City. Por lo tanto, si la paciente no quiere venir a colocárselo, el Blue City en Argentina, ya hay en otros lugares del mundo, es el DIU de levonorgestrel
de menor dosis de 3 años, ese no está aprobado para que quede un año más, y debemos, si la paciente no quiere recambiarlo, agregarle desorgestrel bioral o que utilice condón. Y los DIU de cobre que no son el 380A, también hay que sugerirle a la paciente que utilice gestágenos vía oral si no tiene riesgo cualquier anticonceptivo o preservativo. Esta guía sobre la interrupción legal del embarazo, dijimos que la interrupción en los países que es legal, por supuesto, es una asistencia esencial que no debe postergarse claramente porque importan mucho las semanas de embarazo para que tenga mucho menos riesgo, y pueden encontrar esta guía que es absolutamente nueva, que está en internet y que se puede bajar a los celulares, que es una guía para equipos de salud que trabajan en interrupciones del embarazo con misoprostol durante la pandemia. Es una guía para trabajar en la interrupción de forma online, con teleconsulta, y se las recomiendo que la lean quienes trabajan en esta temática. Y para ir terminando, la anticoncepción de emergencia es fundamental que esté garantizada. La Organización Mundial de la Salud en el 2000 dice ya que es un método anticonceptivo, o sea, no es abortivo, previene la concepción, que se utiliza por una mujer después de una relación sexual no protegida para prevenir un embarazo no deseado. Tiene muchos nombres, está muy mal llamada el día después, pero sabemos que la tenemos que usar en una relación sexual desprotegida, cuando el método anticonceptivo que usamos lo usamos de forma incorrecta, cuando hemos tenido un accidente o, por supuesto, en caso de violación. Hay distintos métodos. En Argentina solo tenemos disponible el Yuspe y el de levonorgestrel, y por supuesto el DIU de cobre, que sepan que es el mejor método anticonceptivo de emergencia y que se puede usar hasta el 5.º día. Y además tiene la ventaja de que continúa con un método de larga duración. Hay algunos países de Latinoamérica que tienen el ulipristal. Esto se debe dar a la paciente y lo debe tener acceso sin ninguna restricción. La anticoncepción de emergencia hay que administrarla lo antes posible porque a medida que pasa el tiempo va perdiendo eficacia, con lo cual es fundamental la toma de la anticoncepción de emergencia ni bien se produce el accidente. No son efectivas si hay un embarazo y no alteran su curso. La anticoncepción de emergencia va a depender del momento en que actúa, la eficacia que tenga, y si va a retrasar, adelantar, o la menstruación se va a producir en el momento que se tenía que producir. Es por todas las asociaciones, se garantiza que es una anticoncepción que no produce aborto, sino que es preconcepcional, impide la concepción, retrasando o inhibiendo la ovulación, que ese es su principal mecanismo de acción. Según la Organización Mundial de la Salud, no tiene contraindicaciones y no hay ninguna patología que contraindique el uso de la anticoncepción de emergencia, e incluso el uso repetido tampoco está contraindicado, sí nos tiene que servir de alerta para ver que esta paciente no está teniendo un buen método anticonceptivo de rutina, y entonces hay que revisar cuál es su método, pero no darlo porque ya lo tomó hace una semana o hace 2 semanas. Es un medicamento que debería ser de venta libre porque cumple todos los requisitos que se necesitan para que un medicamento sea de venta libre: no tóxico, seguro, experiencia en el uso, no causa defectos congénitos, no tiene riesgo de sobredosificación, mínimo riesgo de uso incorrecto. Las pacientes pueden entender el prospecto médico y tomarla correctamente, la información es clara y completa, se puede hacer un autodiagnóstico y un correcto uso, y es de uso sencillo. Y como conclusiones, y para ir terminando, el coronavirus es un virus que se difunde, y ya lo sabemos, no tengo que decírselo yo, muy rápidamente, que el aislamiento dificulta el acceso a la anticoncepción, a las consultas por violencia, a la interrupción del embarazo. Por lo tanto, debemos como personal de salud somos personal esencial y debemos cumplir con nuestra labor y facilitarle a nuestros pacientes y a nuestras pacientes, sobre todo las adolescentes, el acceso a los métodos anticonceptivos y el acceso a la información, saber
claramente esto que el coronavirus promueve la coagulación, por lo tanto tenemos que tener cuidado en aquellas pacientes que toman estrógenos o que van a empezar un método si tienen riesgo de tener COVID o alguna patología asociada, no darle anticoncepción con estrógenos, darle solo con gestágenos, y estar atentos a las normativas internacionales con el objeto de impartir los lineamientos precisos con respecto al manejo del COVID y la salud sexual y reproductiva. Muchísimas gracias por su atención y seguimos con mis colegas. Gracias. Muchas gracias, Marixa. Excelente, muy claro, muy didáctico tu práctica. Bueno, vamos a después esperar seguro muchas preguntas para que tú las puedas aclarar. Entonces, vamos a continuar con el doctor Patricio Jácome, que como yo les comenté al principio y lo repito porque sé que muchas personas no se habían conectado cuando hice la presentación de los ponentes. El doctor Patricio nos acompaña desde Quito y es un especialista en la atención de adolescentes, como también profesor universitario de la Universidad de Quito en Ecuador. Entonces el doctor nos va a hablar sobre lo que es la anticoncepción post evento obstétrico en las adolescentes, por supuesto, y indudablemente en estos momentos que estamos viviendo de pandemia. Adelante, doctor Patricio. Activar el micrófono, por favor. Bien, gracias y buenas noches a todos quienes nos están escuchando. Vamos a hablar de un tema pues bastante importante, justamente que se lo debe tomar muy en cuenta en estas épocas de pandemia en todos nuestros países, en toda Latinoamérica, como es la anticoncepción post-evento obstétrico y prevención del embarazo subsecuente en adolescentes. Un poquito de datos, a pesar de que Marisa ya habló, pero de la parte sobre lo relacionado a datos con el COVID, con la pandemia, datos generales relacionados pues de que 16 millones de adolescentes entre 15 y 19 años y 1 millón de menores de 15 años tienen un hijo anualmente en la mayoría de países con ingresos bajos y medianos. Aproximadamente 3 millones de adolescentes de este grupo lamentablemente son sometidas a abortos inseguros cada año. La tasa de fecundidad en América Latina y el Caribe en adolescentes, en términos generales, es de 73.2, 73.2000, más alta en comparación a 48.9 por mil a nivel mundial. Muchos de los embarazos de menores de 15 años son consecuencia de situaciones de coerción y abuso sexual, lo que lamentablemente en estas épocas de confinamiento puede estar aumentando o presentándose. Un embarazo en un adolescente puede implicar riesgos para su salud en lo concerniente a los ámbitos biopsicosociales. Y si me permiten dar ciertos datos de acá, de nuestro país, pues que más o menos van a estar relacionados con datos de muchos de los otros países. 2 de cada 10 adolescentes inician experiencias sexualmente entre los 2 y 14 años, el promedio es de 14 años. 111 de cada 1000 jóvenes de entre 15 y 19 años ya han estado embarazadas. Un 10% de las mujeres de entre 15 a 19 años que tuvieron su embarazo antes de los 15 años han indicado pues que este embarazo culminó en aborto. En sectores populares y marginales, 8 de cada 10 chicas embarazadas tienen su hijo y las 2 restantes acuden al aborto de acuerdo a datos que tenemos. Los estratos sociales medios, altos, en esos estratos el número de chicas que acuden al aborto es mayor, ya que pues en esos estratos el embarazo y la maternidad adolescente son mal tolerados. En el país, de 18.381 abortos reportados como no especificados, 2.949, o sea, un 16% fueron de adolescentes. En el año 2015, las unidades del Ministerio de Salud atendieron 9.674 casos de complicaciones del aborto.
93.4% de esos abortos pues fueron abortos incompletos y las 2/3 partes en edades entre los 15 y 29 años. Un 43.6% de adolescentes casadas o unidas no utilizan métodos anticonceptivos y están en un alto riesgo de tener un segundo o más embarazos. En América Latina, pues está estimado que un 30-50% de adolescentes que tuvieron su primer parto antes de los 18 años tienen o llegan a tener un segundo embarazo o parto entre los 12 a 24 meses posteriores. Hay ciertos datos de prevalencia de nuevos embarazos en ausencia de seguimientos posparto. Un 30% de nuevos embarazos en primer año posparto, un 25-50% en el segundo año posparto. Existen algunos países que tienen programas intensivos relacionados con la planificación familiar y anticoncepción, pues en estos países se ha visto que un 10 a 15% pueden volver a tener un nuevo embarazo en el primer año y un 60% en los próximos 2 a 3 años. En todo caso, pues algunos otros estudios nos indican que una cuarta parte de los embarazos adolescentes son embarazos subsecuentes. Aquí viene la pregunta clave. ¿Por qué las adolescentes se vuelven a embarazar rápidamente? En todo caso, pues podemos o podríamos decir que una nueva gestación puede estar relacionada con el fracaso en los sistemas de atención en salud sexual y salud reproductiva en términos generales. La prevención del embarazo subsecuente en términos generales podríamos atribuirla pues a fallas en la anticoncepción. Sabemos los adolescentes pues pueden usar inadecuadamente, olvidan fácilmente, tal vez por los efectos secundarios, y todo esto probablemente a fallas en la información y consejería sobre los métodos anticonceptivos en etapas pre, post y postconcepcionales. Tenemos ciertos factores de riesgo que son generales, por ejemplo, asociados al embarazo. En muchas ocasiones las adolescentes pueden desear un hijo en menos de 2 años o tener un deseo ambivalente al respecto. Probablemente en el embarazo que tuvieron el sexo del niño no fue el deseado o hubo una evolución negativa del embarazo que culminaron probablemente con un aborto o muerte neonatal. En todo caso, pues la falta de implementación anticonceptiva posparto, posaborto o al momento del alta es un factor de riesgo fundamental para que se presente un segundo embarazo. Y lamentablemente, pues en muchos países el poco acceso a los métodos anticonceptivos. Algunos estudios sobre prevención del embarazo subsecuente. Por mencionar algunos que se han hecho acá en el país, pues en algunos resultados tenemos que un 82% de embarazos subsecuentes no fueron planificados. Por cada 100 adolescentes que eran madres de un hijo, 19 ya tenían otro bebé. El primer embarazo no generó una experiencia que prevenga el embarazo subsecuente. Solo un 33% de pacientes, de adolescentes, utilizó métodos anticonceptivos. Hay antecedentes de aborto y falta de controles posaborto. Y también una falta de capacitación adecuada y adecuada actitud del personal de salud para con adolescentes. También se verificó en estos estudios relacionados a la probable presencia pues del segundo embarazo. En todo caso, el pilar médico y social y económico en la prevención del embarazo subsecuente realmente lo constituiría la anticoncepción post-evento obstétrico. Y si hablamos en estas épocas de pandemia, pues es una opción muy estimable la anticoncepción post-evento obstétrico. Como definición indicaríamos pues que la anticoncepción post-evento obstétrico es aquella estrategia que permite a la mujer acceder a un método anticonceptivo temporal o permanente elegido
respetando su libre decisión, sus derechos sexuales y reproductivos, a través o mediante un adecuado asesoramiento o consejería, idealmente, ¿en qué épocas? En el control prenatal es muy importante. Tenemos adolescentes que están viniendo a los controles prenatales. Llegan a las unidades de salud y tenemos que hacer énfasis en la consejería para la anticoncepción postparto. También en el post-evento obstétrico inmediato o mediato, y antes de la alta hospitalaria sería pues la oportunidad también para poder indicar un método anticonceptivo. La anticoncepción post-evento obstétrico tiene la finalidad de posponer un nuevo embarazo o en ocasiones, pero hablando de mujeres quizás adultas, finalizar su actividad reproductiva. ¿Qué métodos están recomendados para el uso en el periodo postparto y posaborto? El dispositivo intrauterino con cobre o con levonorgestrel. ¿En qué periodos? En postparto vaginal, 10 minutos luego del alumbramiento, o en los 2 primeros días, 48 horas después, o inclusive, pero en este caso hablaríamos del uso un poquito tardío, pero en el puerperio, un mes postparto en cuanto al DIU. También transcesárea, se lo puede colocar al dispositivo, y en el posaborto inmediato o inmediatamente, siempre y cuando no haya infecciones. Los implantes subdérmicos, posparto inmediato o mediato y posaborto inmediato. Los anticonceptivos de progestágenos, pues en el posparto o posaborto a partir del segundo día posevento. Tenemos los inyectables de progestágenos en el posparto con lactancia a partir de las 6 semanas y sin lactancia desde el segundo día. Posaborto inmediatamente. Las píldoras combinadas, posparto con lactancia luego de 6 meses y sin lactancia entre 21 a 28 días del posparto, y posaborto inmediatamente. Y por supuesto también tendríamos pues el preservativo condón desde la primera relación post-evento obstétrico. La anticoncepción posparto y posaborto en adolescentes, debemos de considerar pues que la anticoncepción en adolescentes presenta muchas ocasiones mayores tasas de fracaso en relación a las adultas, la anticoncepción en general. Los métodos anticonceptivos tenemos que tomar en cuenta que para las adolescentes deben ser eficaces, fácilmente accesibles, y garantizar la continuidad está remarcado porque en este caso pues es lo que más se está aconsejando actualmente, los de larga duración para los post-eventos obstétricos y que tengan bajo riesgo de reacciones adversas. Vamos a encuadrarnos un poquito más en los LARC para la anticoncepción post-evento obstétrico. El DIU en el postparto inmediato, ya lo dije hace un rato, está indicado colocarlo 10 minutos luego de la expulsión de la placenta. En el posaborto luego de la evacuación, pero en aborto sin infección. Tiene algunas ventajas. Es una anticoncepción inmediata, segura y duradera. No hay contraindicaciones. Es un menor dolor y menor sangrado. Hay igual o menor riesgo de perforación en general. Por supuesto, un menor costo, ¿sí? Y mayor facilidad dentro de lo que es la técnica de inserción con personal capacitado. La tasa de expulsión espontánea, de acuerdo a algunos estudios hace algunos años, se hablaba de 90 a 40%, probablemente por fallas en la técnica. Pero al utilizar la T de cobre 380 y con técnica correcta, la tasa de expulsión en los últimos años se ha visto que es mucho más baja. Algunos estudios de la FIGO, junto con federaciones nacionales en 48 hospitales de 6 países de Asia y de África, desde los años 2014 a 2017, pues encontraron que la tasa de expulsión llega a 2 a 2.6%, y como decimos, pues con el personal correctamente capacitado. La FIGO, junto con las federaciones nacionales, capacitaron a personal de los hospitales, y de hecho en algún país inclusive ya se tiene como política de planificación familiar la planificación con DIU,
post-evento obstétrico. Como decimos, es segura y efectiva. Con la adecuada consejería, asesoramiento previo, existe una muy alta motivación. Se tiene la garantía de que la paciente no esté embarazada y no se presenta riesgos insertándolo nuevamente, insistimos, con la correcta técnica y con el personal capacitado para el efecto. Hablábamos del DIU que podría ser también en el posparto tardío. Hablando de otras ventajas, al igual que en el posparto inmediato, pues no interfiere en la actividad sexual, es reversible en forma inmediata, no tiene efecto con la calidad ni cantidad de la leche, no afecta a la lactancia. En el posparto tardío, se está recomendado insertarse luego del parto en 4 a 6 semanas o después del aborto en ausencia de infecciones, ya lo hemos dicho. No interacciona con otros medicamentos y no hay inconvenientes en la inserción con el personal correctamente capacitado. El DIU se considera pues que es perfecto para adolescentes, en términos generales y mucho más hablando del post-evento obstétrico. Algunos nuevos criterios de la OMS, del CDC, consideran que el DIU es una opción aceptable para los jóvenes, recomendable para su uso post-evento obstétrico, sin evento obstétrico inclusive, pues como muchos de todos ustedes deben conocerlo ya, se lo puede colocar en nul y gestas con DIUs apropiados para el efecto. Se ha demostrado en algún estudio, un estudio realizado por la OMS en 23.000 pacientes, que el DIU no causa infecciones, enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidad, ni embarazo ectópico. El DIU de levonorgestrel, además también cuando se lo utiliza, pues previene la enfermedad pélvica inflamatoria y, como es conocido, disminuye los sangrados uterinos disfuncionales. Otro de los métodos recomendados, pues justamente son los implantes subdérmicos, algo ya nos conversó Marisa. En todo caso, pues es lo más importante en avances tecnológicos en anticoncepción en las últimas 3 décadas. Ya sabemos que existen los tipos, el levonorgestrel, 2 varas de 75 microgramos cada uno, tasa de liberación 30 microgramos al día, duración de 5 años, ya lo indicaba Marisa, inclusive pues ya está indicado que se puede tener hasta 6 años, el etonorgestrel, 1 barra de 68 y libera 60 microgramos al día con duración de 3 e indicándonos, de acuerdo a las nuevas evidencias, hasta 4 años. Un mecanismo de acción, nos conocemos como un resumen de los mecanismos, pues espesan el moco cervical y aumentan su viscosidad, dificulta la penetración espermática, el endometrio se hace más delgado y con ciertas irregularidades, hay disminución de la capacitación espermática, inhibición de la ovulación, inhibición de los picos del LH y tenemos concentraciones séricas menores de FSH. Todo estas situaciones en general pues son lo que constituye el efecto anticonceptivo de los implantes. Conocemos que han sido aprobados en más de 60 países y desarrollados y no desarrollados. Tienen una alta tasa de efectividad anticonceptiva, el etonorgestrel una falla de 0.05% con un índice de PER de 0, el levonorgestrel índice de PER de 0.24 por cada 100 mujeres, baja tasa de complicaciones y un rápido regreso a la fecundidad cuando se lo extrae. Es una buena opción en anticoncepción para adolescentes post-evento obstétrico en general. Una buena opción en estas épocas en las cuales se siguen dando los embarazos y los partos en adolescentes y como decíamos antes, con la asesoría adecuada, prenatal, inclusive pues desde el prenatal, las adolescentes pueden tener una buena aceptación para los implantes en el post-evento obstétrico. Las ventajas, ya lo dijimos, larga duración, son seguros y eficaces, hay mucha confidencialidad en su utilización, es una excelente elección durante la lactancia, se lo puede aplicar desde el posparto y posaborto inmediato. Hablamos desde las primeras 24 horas los implantes en el posparto. Por los bajos niveles séricos no causan efectos secundarios serios a más de los conocidos. Algunos estudios, pues, dentro de sus conclusiones nos indican que en las adolescentes que decidieron usar Implanon fue significativamente menos probable un nuevo embarazo
y se encontró que continuaron con este método anticonceptivo hasta 24 meses posparto, en comparación a aquellas que decidieron usar medroxiprogesterona o un método de barrera o nada. En nuestro país, hace algunos años hicimos en nuestro hospital un estudio pues, relacionado con la comparación de la eficacia, seguridad, niveles de adherencia, satisfacción del dispositivo subdérmico de progestina, los dos tipos que tenemos en el país, que se los tiene en Latinoamérica, implantado durante las 6 semanas posparto, y luego de las 6 semanas posparto en adolescentes en nuestro servicio, con la descripción del perfil familiar y socioeducativo de las usuarias. ¿Por qué se decidió realizar este estudio? Pues por la tendencia creciente del embarazo subsecuente y embarazo no deseado en adolescentes, por la alta proporción de usuarias que no regresan a los controles posparto, ¿sí? Y que no han tenido un asesoramiento o que no pueden ser atendidas fácilmente, un número importante de usuarias que por diferentes circunstancias no les es fácil utilizar los métodos anticonceptivos en el posparto, pues ciertos datos que nos llevaban a hacer el estudio relacionados con la fecundidad, 21.7 adolescentes por ciento presentó ya un embarazo subsecuente con historia de 2 a 3 gestas. Un 7.9% de los partos correspondió a un segundo parto, 26.2% de las cesáreas correspondió a su segunda y tercera gesta, 17.2% de los abortos correspondió inclusive al segundo aborto. Lamentablemente es conocido que si una mujer se somete a un aborto, inclusive un aborto no legal, está comprobado de que en el lapso de 24 meses, 12 meses, perdón, puede repetirlo si se embaraza nuevamente. En el 99% de la muestra no hubo antecedente de uso consistente de algún método anticonceptivo. Dentro de los resultados generales podemos indicar pues, que la eficacia en el grupo de usuarias estudiadas no existió ningún embarazo subsecuente. El implante a base de progestina constituye uno de los métodos más seguros disponibles para anticoncepción postparto en adolescentes. De cuanto a la seguridad, además de la eficacia, pues también se estudiaron el desarrollo neuromotriz de los niños a 1 año, y en el grupo estudiado no existieron diferencias significativas del momento de evaluar el crecimiento y desarrollo de los niños, de acuerdo con la fase de colocación del implante en el posparto inmediato o mediato o luego de 6 semanas posparto. Estos resultados pues demostraron que la relación con la seguridad, efectos secundarios, lactancia, adhesión al método y satisfacción no existen diferencias estadísticamente significativas entre la colocación del implante antes o después de las 6 semanas. En aquellas ocasiones, pues se proponía pues que era recomendable la realización de otros estudios prospectivos que permitan garantizar mayor validez de las variables. Justamente se han hecho varios estudios, un último estudio realizado en la República de Argentina en el 2018 con un mayor número de pacientes y a más amplia escala, prácticamente obtuvieron resultados más o menos similares a los hechos por nosotros años anteriores. En el hospital les pongo en consideración pues lo que más utilizamos como método postparto, post-evento obstétrico realmente son los implantes. No tenemos aún una situación de proyecto para utilización de DIUs, pero les pongo en consideración que los métodos anticonceptivos, los implantes en adolescentes, en el 2019 tuvimos 1.144 partos de adolescentes que correspondió al 27.16% de todos los partos del hospital. De ellas, 972 adolescentes, que corresponde al 85%, salieron con su implante del servicio, colocado en el posparto inmediato. Se tuvo 112 abortos en adolescentes, que corresponde al 17% de los abortos, y 45 adolescentes salieron con el implante posparto antes del alta, posaborto antes del alta, que corresponde a un 40.17. En lo que va del 2020, de enero a mayo, hemos tenido 475 partos de adolescentes, corresponde al 24.65% de partos. Hemos puesto 400 implantes, que corresponde al 80%. En cuanto a abortos, 36, que es un 15%, y se ha puesto 15 implantes, que corresponde a un 41.6%. De acuerdo a esto, pues indicamos que realmente sí es
recomendable el uso de los implantes en pos-evento obstétrico de acuerdo a nuestra experiencia. Las ventajas de los implantes y los dispositivos, ¿sí?, son 20 veces más efectivos que otros anticonceptivos, ya que no dependen de la memoria de las mujeres. Los resultados sugieren que si se asesora correctamente y se incentiva su uso con buena consejería, a largo plazo se podrían prevenir muchos embarazos no deseados y abortos inseguros en adolescentes. Hay muchas evidencias que promueven el uso de los dispositivos, los implantes anticonceptivos en adolescentes. El ACOG recomienda incentivar a los adolescentes que consultan por métodos anticonceptivos utilizar los de larga duración. En sus nuevas guías, la ACOG indica pues, que el DIU y los implantes deberían ser opciones anticonceptivas de primera línea para las adolescentes. Los DIU y los implantes, conocidos como LARC, son mucho más confiables. Igualmente, la COGA recomienda que los médicos y el personal de salud hagamos todo lo posible por facilitar a las jóvenes el acceso al DIU y los implantes. Son los métodos reversibles más efectivos para prevenir los embarazos no planificados, los nuevos embarazos inmediatos y el aborto en las más jóvenes. Las investigaciones en Estados Unidos pues, han demostrado que un 0,8% de los usuarios de DIU de cobre se embaraza en un año, comparado con el 0,2% de las usuarias del DIU hormonal. Los implantes son más efectivos, la tasa de embarazo en un año es de 0,05%, en comparación, por ejemplo, 9 de cada 100 usuarias de la píldora pueden quedar embarazadas de manera no deseada en un año por un uso incorrecto del método. Con los de barrera, como los preservativos, un 2% de las mujeres pueden tener un embarazo, inclusive con uso correcto de su pareja en las relaciones sexuales. A manera de conclusiones y recomendaciones de lo que hemos hablado, y que hemos hablado de los LAC principalmente como recomendables en estas épocas para adolescentes, pues la fecundidad adolescente mantiene una tendencia creciente. Las acciones muchas veces se centran en la atención del embarazo y en el adolescente en lugar de la prevención, lo cual debe reforzarse, en especial en esta época de pandemia del COVID. Persisten ciertas limitaciones e insuficiencia en accesos a los servicios de salud sexual y reproductiva, a pesar de que se ha visto que hay un aumento en la atención de parto institucional, aún hay muchos adolescentes que abandonan el hospital sin un método anticonceptivo ni sin haber recibido información sobre un método confiable. A pesar de existir una alta aceptación de los métodos anticonceptivos, un 90%, pues las adolescentes son menos expuestas a los mensajes de planificación familiar y hay una mayor demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos. Satisfacer las necesidades de planificación familiar evitaría 7.4 millones de embarazos no planificados cada año en todo el mundo. En Latinoamérica y el Caribe se llegarían a evitar 1.9 millones de embarazos no planificados. El periodo inmediatamente posterior al parto o al aborto representa una oportunidad ideal para ofrecer a estas mujeres, en este caso las adolescentes, un servicio enormemente necesario. El periodo post-evento obstétrico es un momento especialmente vulnerable para que las mujeres tengan embarazos no deseados si es que no han sido correctamente asesoradas. El método anticonceptivo confiable permite a la mujer espaciar sus embarazos, planificar su futura familia y tener más tiempo para cuidar de su familia actual. Espaciar los nacimientos ayuda a mejorar la salud de la madre y del hijo o hija. Los anticonceptivos de larga duración reversibles y de bajo costo como el DIU son y pueden ser muy eficaces para el espaciamiento entre los partos, como ya hemos indicado durante toda la charla. El dispositivo se puede insertar inmediatamente del parto, ya estamos indicando lo que decíamos, ¿sí? Traen la cesárea o intervenido, pues, o el parto, o dentro de las 48 horas siguientes al parto, proporcionando a la mujer una protección inmediata frente a los embarazos no deseados. Hay que considerar que los embarazos a menor edad, entre 10 a 14 años, constituyen un mayor factor de riesgo para embarazos subsecuentes. La anticoncepción post-evento obstétrico es fundamental para evitar un embarazo subsecuente, un segundo embarazo y un probable segundo o más abortos.
siendo recomendables para adolescentes los métodos de larga duración posparto inmediato o mediato, transcesárea o posaborto inmediato. Prevenir el embarazo subsecuente es una misión obligatoria de nosotros como personal de salud. La prevención reduciría la cantidad de mortalidad materna y neonatal, en especial si tomamos en cuenta, pues, en estas épocas de la pandemia lamentable que nos ha llegado a todo el mundo, la pandemia del COVID. En todo caso, eso es lo que queríamos indicarles. Esperamos que al final del camino, pues, de esta pandemia que finalice algún rato, si es que es posible, tengamos mucho menos embarazo en adolescentes, muchos menos abortos inseguros y que todo el personal de salud podamos trabajar por el bien de nuestras pacientes en este sentido. Muy agradecido. Gracias, doctor Patricio. De verdad, también muy interesante esta conferencia. Hay muchas preguntas, muchas dudas sobre este tema que después las vamos a realizar. A continuación, entonces, vamos a recibir aquí a la doctora Doria Araceli Carrasco, que nos acompaña de Honduras. La voy a presentar de nuevo porque sé que muchas personas entraron posterior a la presentación inicial. Y la doctora es obstetra ginecólogo de la UNAT, máster en epidemiología y además es profesora universitaria de fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAT en Honduras. Bienvenida, doctora, y ella nos va a comentar el tema control prenatal para las adolescentes en época de pandemia por COVID-19. Adelante, Doria. Bueno, buenas noches. Es un placer estar el día de hoy en este panel de amigos. Tocaremos un tema muy importante que ha venido siendo mejorado con los años a través de la Organización Mundial de la Salud y que en estos momentos con la pandemia pues se ha visto afectado, ya que la mayoría de los países su prioridad es este virus. Es importante recordar que el 25% de las mujeres embarazadas a nivel mundial son adolescentes y que la morbimortalidad en ellas es mucho más frecuente. Por lo tanto, el objetivo de mi presentación es asegurar la atención del control prenatal en adolescentes, aún en estos tiempos de pandemia, visualizar el rol que cumple y debe cumplir el primer nivel de atención en este nuevo contexto, y dar a conocer las recomendaciones internacionales de atención de control prenatal en adolescentes en esta pandemia. Es importante recordar que la Organización Mundial de la Salud en el año 2016 hizo un informe en donde concibe que todas las mujeres embarazadas y los recién nacidos del mundo reciban una atención de calidad durante el embarazo, el parto y el puerperio postnatal. En este esquema, pues, trata de 3 puntos importantes, lo que es la atención prenatal, en promocionar la salud, el cribado, diagnóstico de las enfermedades y lo que es la prevención del mismo. Todo esto con el fin primordial de reducir las complicaciones y salvar vidas. ¿En base a qué lo hizo la Organización Mundial de la Salud? Pues en qué es lo que quieren todas las mujeres del mundo. Ellas quieren que el control prenatal logre lo que es una experiencia positiva. En todo ese embarazo, ellas sientan que es una etapa de su vida en donde van a experimentar valga la redundancia, una experiencia positiva. ¿Qué lleva este documento en donde dan las recomendaciones para una experiencia positiva en el control de embarazo? Pues son 39 recomendaciones en las cuales se incluyen 5 intervenciones, lo que es la intervención nutricional, evaluación materno-fetal, medidas preventivas, intervenciones ante síntomas fisiológicos comunes, intervenciones en los sistemas de salud para mejorar la utilización y calidad de los cuidados antenatales. Esto lo hizo la Organización Mundial de la Salud y también incluyó otras recomendaciones a nivel general. La Sociedad de Canadá, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Canadá, también hizo lo que son las guías clínicas de adolescentes basadas en estas
en estas importantes que dio la Organización Mundial de la Salud. Estas guías fueron establecidas bajo criterios científicos importantes, Cochrane, estudios de observación, muchas revisiones bibliográficas que enfatizaron 15 puntos importantes en lo que se debe de tomar en el control prenatal del adolescente. La primera recomendación es una atención prenatal multidisciplinaria y es lo que la hace diferente al control de embarazo normal, de toda mujer normal. Aquí se debe de incluir lo que es apoyo psicológico, apoyo de promoción, apoyo de trabajo social y de otros grupos que puedan mejorar la calidad de atención del adolescente. Como recomendación número 2, sensibilidad a las necesidades del desarrollo de las adolescentes prenatales, intraparto y postnatal. Y la recomendación número 3, que es importante que miremos y hace la diferencia en este tiempo de pandemia, es que el embarazo en adolescente es considerado un embarazo de alto riesgo. También recomienda que los padres y las parejas estén incluidas en este control prenatal, también en el nacimiento del bebé, igual volverlos a incluir en lo que es su vida cotidiana, que normalmente es educación. Recomienda el ultrasonido del primer trimestre, ya sabemos que por razones habituales, vitalidad, descartar parto pretérmino o algunas malformaciones. También asesoramiento sobre resultados disponibles del embarazo. Se tiene que orientar a la mujer embarazada cuáles pueden ser los resultados de ese embarazo. En algunos países, como bien lo mencionaron los panelistas anteriores, pues es permitido el aborto o a la adopción también, o lo mejor que podría ser la crianza de sus hijos. Y también detectar lo que son las infecciones de transmisión sexual y en ellas la vaginosis bacteriana. Como recomendación número 8, pues detectar el consumo de alcohol, abuso de drogas, detectar si hay violencia intrafamiliar, detectar trastornos del estado de ánimo del embarazo. Recordemos que es una etapa de mucha susceptibilidad y con el embarazo pues esto puede agravar el cuadro. Una nutrición adecuada, suplemento de vitaminas, esto para reducir anemias y bajo peso al nacer en los recién nacidos. También debemos de detectar lo que es la hipertensión gestacional, la vigilancia de la diabetes gestacional. Sabemos que es poco frecuente en adolescentes, pero algunos grupos étnicos tienen mayor predisposición y entonces siempre hay que investigar. El ultrasonido en el segundo trimestre para evaluación estructural, detectar anomalías congénitas, detectar trastornos hipertensivos y ultrasonidos en el tercer trimestre como ver el bienestar fetal, crecimiento del feto, así como restricción del crecimiento o bajo peso al nacer. Y como la última recomendación, visitas frecuentes en el segundo y tercer trimestre. Desde el punto de vista ultrasonográfico, como podemos ver, son 3 ultrasonidos que son obligatorios. Recordemos que la primera consulta en la niña, en la adolescente embarazada, se tarda. Una porque tiene miedo al embarazo, 2 porque no quiere darlo a conocer, miedo a sus padres, miedo al sistema de salud, que vaya a ser criticada o que le vayan a quitar a su bebé. Entonces, esto atrasa lo que es el primer control de embarazo. Entonces, en el primer control, pues vamos a hacer un ultrasonido en donde podemos ver vitalidad fetal, descartar parto pretérmino y tamizaje de cromosomopatías. En el segundo trimestre, ya lo mencioné, vamos a hacer una evaluación estructural y en el tercero, pues vamos a determinar lo que son crecimiento fetal y posibles alteraciones. Mientras otras especialidades pueden disminuir drásticamente las consultas ambulatorias e incluso hospitalarias, la obstetricia es una especialidad que no se puede evitar el contacto directo con las pacientes. Los nacimientos no se pueden evitar y las complicaciones del embarazo pues se deben de llevar de la mano hasta el final del mismo. Por lo tanto, el modelo de atención prenatal en el contexto de la pandemia de COVID lo clasifica en 3 grupos, lo que es pacientes de bajo riesgo, en los cuales vamos a evitar consultas continuas para prevenir contagios. Lo mencionan
la semana 12, 20, 28, 32 y 36. Tenemos las pacientes de alto riesgo que se van a dar seguimiento de acuerdo a su riesgo, morbilidad perinatal aumentada y el control según su patología de base. Como les mencioné, según la recomendación número 3 de las guías clínicas de Canadá, el embarazo en adolescente entra en este grupo. Y tenemos el grupo de las pacientes COVID positivas, que estas tienen que llevar un control diferente a los demás. Entonces, el embarazo en adolescente es considerado embarazo de alto riesgo y deben ser manejados dentro de los programas que tienen la capacidad de gestionar sus cuidados. Esto nos da un nivel de evidencia 2.1. Lo vamos a clasificar de manera sencilla en el primer control. Como les mencioné, el primer control es difícil, cuesta que el adolescente se acerque a la consulta, y entonces en ese control pues vamos a hacer lo que es la atención prenatal multidisciplinaria. Es la recomendación número 1. ¿Qué incluye esa atención multidisciplinaria? Pues apoyo de grupos que puedan fortalecer lo que es la experiencia positiva del embarazo. Vamos a detectar si hay vulnerabilidad psicológica, qué tan vulnerable, recordemos, las adolescentes son sensibles y el embarazo las va a hacer mucho más sensibles. Vamos a detectar infecciones de transmisión sexual, el uso de drogas, la violencia. Vamos a empezar a hablar de la lactancia materna. Bien lo dijo el exponente anterior, el uso de anticoncepción. Vamos a empezar a platicar para que después del embarazo podamos tener una idea de qué método de planificación vamos a utilizar. Y es importante, y lo recomienda, que debemos plantearles las posibilidades de regreso a clase. Eso es importantísimo, que nosotros lo incluyamos y que le expliquemos que solo es una etapa de la vida que ya va a pasar y que luego puede realizar su vida diaria. Esto va a ser con ayuda de sus padres o de su pareja. Vamos a realizar el ultrasonido en el primer trimestre, como recomendación 5 que se los mencioné, los exámenes de laboratorio y el suplemento de vitaminas. ¿Qué vamos a hacer después? Pues hoy por hoy sabemos que una herramienta fundamental en las consultas es la telemedicina. En el control de embarazo en adolescentes no se queda atrás. El uso del WhatsApp, el uso de videollamadas. Recordemos que las adolescentes hoy por hoy todas tienen, o la mayoría tienen de estos instrumentos, pues puede darse lo que es una serie de consultas a través de la telemedicina. ¿Y qué vamos a ver en esta telemedicina? Pues síntomas comunes de embarazo, vamos a ver revisiones de exámenes, vamos a dar cuidados preventivos contra el COVID-19, podemos hacer charlas individuales o grupales con grupos de apoyo diferentes, podemos incluir ahí a los padres, a las parejas, que son las recomendaciones que se han sugerido, y vamos a asesorar sobre los resultados disponibles del embarazo, que ya los mencionamos, pues aborto, lo que es la crianza de los hijos o lo que es la adopción. Y como estamos ante esta pandemia, pues signos de alarma, fiebre, tos, dificultad para respirar. Vamos a ver movimientos de la actividad uterina, sangrado vaginal, líquido amniótico, síntomas urinarios, y también en esto podemos detectar el consumo de abuso de algunas sustancias o violencia también en el ámbito familiar. Las recomendaciones generales en casa, como todos los movimientos, monitoreo de movimientos fetales, la toma de tensión arterial, si tienen acceso a lo que es a esta herramienta, pues eso va a ayudar mucho mejor a que la paciente no visite constantemente lo que es el centro asistencial. En el segundo control que podemos enfatizar, lo vamos a tener en el segundo trimestre. Vamos a obligatorio. Volvemos otra vez a la atención prenatal multidisciplinaria. Esta tiene que ir de la mano. Vamos a tener detención y tratamiento de estados de ánimos. La paciente se vuelve vulnerable, entonces vamos a detectar qué tipo de anomalías puede ser. Normalmente el 70% de las adolescentes se deprimen, entonces hay que tratarlas, detectarlas y tratarlas. La evaluación nutricional, el suplemento de vitaminas siempre,
Y aquí incluimos el ultrasonido del segundo trimestre, que es para ver evaluación estructural. También vamos a detectar hipertensión gestacional de una manera oportuna y diabetes gestacional también de una manera oportuna. Como sabemos, son pacientes de alto riesgo, debemos saber cuáles son las complicaciones que un adolescente tiene mayor riesgo, pues son pacientes que tienen mayor riesgo a amenaza de parto pretérmino, mayor riesgo a abortos, mayor riesgo a morbilidad materno-fetal, trastornos hipertensivos, diabetes, y a nivel del feto pues podemos tener alteraciones en el crecimiento fetal, alteraciones del líquido amniótico, arritmia y otras. Por lo tanto, estas pacientes van a ser monitorizadas de acuerdo a su morbilidad y la evaluación obstétrica es obligatoria. En los controles subsiguientes, quien nos lo va a determinar qué tan frecuentes son en esta época de pandemia va a ser la telemedicina, poder detectar signos de alarma en la telemedicina. Pero si no, pues tenemos el obligatorio en el tercer trimestre del embarazo, en donde volvemos otra vez a la atención prenatal multidisciplinaria, enfatizamos siempre esto, detención y tratamiento de trastornos del estado de ánimo, la evaluación nutricional, suplementos, vitaminas, realizamos el ultrasonido para ver bienestar fetal, volvemos a detectar oportunamente si hay trastornos hipertensivos o si hay diabetes gestacional, y pues de acuerdo a cómo va evolucionando el adolescente, pues tendrán que haber visitas más frecuentes en el segundo y tercer trimestre. Es importante enfatizar las medidas de seguridad según nuestro escenario clínico. Nuestro escenario clínico es la consulta externa, para seguridad de nuestras pacientes, del personal de salud, y evitar lo que es la transmisión intrahospitalaria, paciente-paciente, paciente-médico o médico-médico. Todas nuestras pacientes evaluadas en la consulta externa o en cualquier ámbito obstétrico debe ser considerada como potencialmente infectadas. Por lo tanto, se sugiere ser atendidas siguiendo los protocolos y medidas estrictas de bioseguridad que nos ofrece lo que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es la conducta? Pues las pacientes deben de usar su mascarilla, de ser necesario, a menos que el espacio lo permita, pues el uso, acompañantes, y también pues las consultas, como bien lo mencionamos anteriormente, deben de ser breves. Y nosotros pues con todo nuestro equipo de protección, gorros, lentes, mascarillas, bata impermeable, guantes y botas. ¿Qué es lo que quiero que nos llevemos todos después de esta plática? Que el control de embarazo debe de ser una experiencia positiva en todas las mujeres del mundo y con mayor atención en las adolescentes, basado siempre en las necesidades y derechos ya establecidos. Aún en tiempos de pandemia es esencial y no debe ser suspendido, ya que las adolescentes son consideradas de alto riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Doria. Excelente también tu presentación. Muchas felicitaciones a los tres ponentes de parte de todos los que se conectaron el día de hoy. Están aquí esperando ahora que ustedes les resuelvan una serie de dudas muy importantes sobre cada una de las temáticas que ustedes han tocado. Entonces, voy a empezar con la doctora Marisa Labosky, que nos acompaña para los que se conectaron un poco más tarde desde Buenos Aires, Argentina. La primera pregunta que te hacen, Marisa, es que no le quedó claro a uno de los participantes lo de la anticoncepción de emergencia. ¿Se inhibe la ovulación o impide la anidación? Entonces, para que le aclares a esta persona, sí. Sí, bueno, la anticoncepción de emergencia con levonorgestrel lo que hace es inhibir o retrasar la ovulación, no impide la anidación, por lo tanto no es abortiva para ninguna de las consideraciones, porque después eso tiene que ver con lo que se considera aborto o no en los distintos países, pero para todos en este caso no impide la anidación, lo que hace es evitar que se unan las gametas, o sea, no hay fecundación, entonces no hay aborto de ningún tipo.
Ok, muy bien, gracias. Entonces, que quede eso claro que no es un abortivo el levonorgestrel. Y tampoco lo es el método de Yuspe, por si acaso, ¿no? No, no. Eh, Y el ulipristal, a las dosis que se usa como anticoncepción de emergencia, tampoco lo es. tampoco lo es. Tendría que Muy, usarse mucho más altas dosis que no son las que se usan para emergencia. gracias, Marix. Hay otra pregunta para ti. ¿Alguien quiere que le expliques un poco sobre el efecto modulador en anticoncepción? No sé si la vi, pero no sé qué se refiere con modulador en anticoncepción. Sinceramente no Sí, sé. bueno, vamos a pedirle a la doctora que reformule su pregunta o que nos explique un poquito mejor. Yo tampoco entendí qué quería ella exactamente que le explicaras. Lo que Otra sí, persona dice, perdóname, eso, sí, que vi ahí, que me preguntaban si los profesionales de la salud debían utilizar anticoncepción de solo gestágeno. Y la verdad que sí, si vamos a estar expuestos, habiendo hoy en día tantas posibilidades de gestágenos solos, eh, y tenemos riesgo de contagiarnos de COVID, más riesgo, yo pasaría a un método de gestágeno solo, ya sea LARX o ya sea los orales de Sorgestrel o Drospi, los países que ya disponen de Drospi 4 miligramos. Sí, la verdad que sí, yo el otro día tenía una paciente, una veterinaria que estaba trabajando, se considera acá esencial la atención de los veterinarios, y quería comenzar anticoncepción y le di un gestágeno solo, porque ella tiene alto porcentaje por su trabajo de contagiarse, así que sí, habiendo esos métodos anticonceptivos que son seguros y que no tienen riesgo y que anticonceptivamente son iguales que los combinados, no veo por qué tener riesgo. exacto, es correcto. Eso yo también estaría de acuerdo con rotarlo por lo menos temporalmente. Marixa, ¿cuál es la evidencia científica sobre la extensión del uso de los implantes de levonorgestrel a esto que comentaste que puede usarse por 6 años en lugar de 5, que es la recomendación de... Sí, Ujú. yo en realidad hablé de el detonorgestrel, no puse el de levonorgestrel de 2 varillas, porque acá no lo tenemos y es un error mío, me olvidé de ponerlo. Pero son las publicaciones que en realidad ya se saben, incluso con el DIU de levonorgestrel y el implante de detonorgestrel, ya hay muchos trabajos que avalan que la inhibición de la ovulación en cuanto al DIU es de 7 años y al detonorgestrel en vez de 3 estaría durando entre 4 5 años. El doctor Bamondes tiene muchos trabajos con Exacto. 6 y más años también. Y más, sí. Incluso el DIU de levonorgestrel, si se lo colocan después de los 45 años, hasta los 55 estarían cubiertos también, si es que la menopausia no sucede antes, pero bueno. Y esos trabajos están hace mucho tiempo, solo que la FDA y la EMA todavía no los aprobó. Pero en caso de pandemia, la Organización Mundial de la Salud ya aclaró que en el caso del SIU de 52 miligramos, no el de 3 años, repito, el DIU de cobre, del té de cobre 380A y también las 2 varillas, ¿sí?, de levonorgestrel, se prolonga 1 año con seguridad el uso. No así, repito, en otros DIU de cobre y en el de 3 años, el DIU de 3 años de levonorgestrel, que tampoco. Hay que inmediatamente, cuando se cumple la fecha, agregar otra contraceptivo de backup. Muy bien, muy bien. Aquí hay una como, no es una pregunta, sino es como una afirmación, diría yo. Dice, las mujeres con COVID positivo, COVID-19 positivo, sintomáticas o asintomáticas, no tendrían por qué usar ningún método anticonceptivo porque deberían estar en aislamiento y sin contacto sexual. ¿Qué dicen ustedes? Y aquí pueden participar, por supuesto, los tres. Que sí es cierto, que si está en aislamiento no puede tener, pero hay que tener en cuenta, uno, qué pasó los 5 días previos a esa internación, porque los espermatozoides pueden vivir 5 días y pueden fecundar, con lo cual, si ella tuvo relaciones los 5 días previos a la internación, o hay que darle anticoncepción de emergencia o hay que rotarle un gestágeno, porque si la dejamos sin nada, esos espermatozoides pueden fecundar y además de COVID va a tener un embarazo. Y segundo, cuando se pase los síntomas y se vaya a su casa, va a volver a tener relaciones, entonces tenemos que
garantizar que por lo menos cuando se vaya a la internación, o que si lo rotamos un gestágeno y queda con un gestágeno, no hay contraindicación, lo puede seguir tomando y cuando vuelva a su casa no va a tener que esperar por lo menos 7 días hasta que haga efecto, etcétera. Y vamos a evitar también un embarazo posterior a la internación. Claro, y además yo agregaría, ¿dónde es el aislamiento? Porque si el aislamiento es en su casa, a ver cuántos cumplen con la regla de no tener relaciones sexuales en ese tiempo. Entonces, y adolescente además, estamos hablando Sí, de adolescentes. en ese punto, pues lamentablemente, como dice María Mercedes, ¿dónde es el aislamiento? Muchas veces, hablando de adolescentes, ya están unidas, ¿no? Y viven en sus casas, en las casas de sus padres, etcétera. Y tenemos, actualmente hablo de nuestra acción diaria en el hospital, ya tenemos embarazadas con fecha de última regla de mayo. ¿Cuándo comenzó la pandemia? En marzo, ¿sí? Entonces ya hemos tenido, nosotros no hemos parado la atención de las adolescentes, entonces realmente el convivir sexual ya es una situación inclusive hasta podríamos decir cultural, ¿no? No podemos decirles no, pero quién sabe, ellas en su medio, ¿no es cierto? Exacto. Vivir y Gracias. no convivir, pues yo tengo pacientes que se las han rebuscado hasta con los vecinos, así que por las dudas Por supuesto, por tenemos supuesto. que tener cuidado. Claro, claro. Marixa, en relación a eso, precisamente, ¿cuánto tiempo después de pasar, o sea, una paciente que tuvo COVID-19 positivo, cuánto tiempo debe esperar si ella venía con un anticonceptivo con estrógenos, puede volver a ese método? O sea, ¿cuál es la recomendación actual? En realidad, a ver, estamos teniendo en cuenta que es una paciente adolescente, que tiene bajo riesgo, que en realidad es bastante raro que haga una trombosis, etcétera. Así que una vez que salió del COVID, le dieron en alta, en realidad puede volver. Lo que pasa es que hay que ver si necesita, porque los métodos de hoy en día con gestágeno solo también dan muy buen resultado, no se necesita si ella está cómoda volver al estrógeno, porque ya está probado que en cuanto a la masa ósea no se afecta, porque los niveles de estrógenos que tienen estas pacientes en sangre, al no estar inhibida la FSH, son buenos y sirven para mantener la masa ósea. Incluso muchos ayudan a que no menstrue, y para la adolescente moderna eso es una comodidad. Y si tienen disponibles el desorgestrel solo, además es antiandrogénico, con lo cual les mejora el acné, les mejora la piel, deriva de la 17 de la espironolactona, perdón, y entonces además no retiene líquido, así que también es una buena opción. Ni que hablar los LARCs, que para mí lejos son lo mejor para las adolescentes, tanto el SIU con levonorgestrel como el implante y como el DIU de cobre, son hoy en día la primera elección para adolescentes, que son las pacientes que necesitan por más largo tiempo una anticoncepción segura que no dependa de ellas. Y contesto muchas preguntas que hubo por ahí, aunque el doctor Jacomé lo dio y lo dijo claramente. El no haber tenido embarazos no es una contraindicación, y el DIU no altera la cavidad uterina, no altera la fertilidad futura y le garantiza una anticoncepción segura y por largo tiempo. Correcto, eso es correcto. Por ahí hay una pregunta también en relación, pero ya con el implante, que alguien pregunta si hay que retirárselo a una paciente COVID positivo, y bueno, indudablemente tú respondes, Marixa, porque tú eres la que habla. Pero no. No por ninguna razón, o sea, dura 4 años seguro, y si se le puede cambiar, como también dijo el doctor, y dije yo, las normas se puede hacer, y además es un gestágeno solo, o sea que ni siquiera tiene ningún tipo de contraindicación. De riesgo, exactamente. Con relación a anticoncepción de emergencia, una pregunta sobre, hay muchos pacientes que lo usan varias veces, como tú comentaste, por cierto. ¿Tú has detectado algunos efectos secundarios y en ese caso, cuánto es el tiempo máximo de espera para volver a dar anticoncepción de emergencia? Esa es la pregunta.
A ver, la anticoncepción de emergencia lo que hace es retrasar o inhibir la ovulación, como dijimos, y tiene unos 5 días de acción, o sea, retrasa en eso. Entonces, si lo tomó y a los 3 días tiene otra vez un accidente 4, la recomendación es que lo vuelva a tomar. Efectos adversos en general son muy pocos los que tiene, sobre todo la píldora de levonorgestrel. Lo que sí le va a pasar es que probablemente no sepa cuándo va a menstruar, o va a menstruar a los 3 días y va a volver a menstruar a los 10 días, pero esto al cabo de un mes se va a regularizar y va a volver a la normalidad. Lo que sí es fundamental que tomemos en cuenta es que esta paciente algo le está pasando y no se está cuidando correctamente, y entonces sí es fundamental que nos sentemos y charlemos y veamos qué es lo que pasa que requiere de la toma de tanto anticoncepción de emergencia. Pero yo siempre le digo lo mismo, prefiero de más que de menos, porque seguro va a ser mejor evitar un embarazo que no quería a tener que o cargar con el embarazo o tener que ver qué hace con esa situación. Entonces, siempre es preferible de más, pero no desaprovechar esta oportunidad para ver qué le pasa a nuestra paciente, que está fallando tanto su método, qué hay atrás de todo esto. Exacto. Quizás Correcto. esto va conjuntado, Maritza y María Mercedes, con el asunto de lo que yo insistía tanto, el asesoramiento, la consejería, ¿no? Que las adolescentes y sus parejas sepan que no es un método regular la anticoncepción de emergencia, ¿no? En todo caso, Sí, pues ya lo dice Maritza, mejor es más, pero más asesoramiento y todo eso va conjuntado a lo que dices tú, Maritza, ¿no? sí, doctor. Bueno, gracias, Marixa. Después hay otra preguntita, pero vamos a dejarte descansar y vamos a darle ahora las preguntas del doctor Patricio, que tiene muchos fans, doctor, desde Ecuador, y bueno, le manda muchos saludos. Doctor, la primera pregunta que hicieron es, ¿una usuaria que es trabajadora sexual puede usar un dispositivo intrauterino? Bueno, realmente si se trata de posponer un nuevo embarazo, de posponer quizás un aborto inclusive, hay muchas trabajadoras sexuales que acuden al aborto inseguro, ¿sí? Con el asesoramiento y la consejería adecuada se puede poner, por supuesto, si la paciente lo desea. Es la voluntad y su derecho el solicitarlo. Lo puede poner, pero ahí viene también el refuerzo. Si es su trabajo, pues el refuerzo es que utilice siempre un método de barrera con la finalidad de disminuir la prevalencia de ITS, tanto en ella pues, como en las personas que están con ella, ¿no? Pero que se lo puede usar es una mujer como cualquier otra que si tiene el deseo de posponer un nuevo embarazo, puede hacerlo y lo podemos hacer con anticoncepción posaborto con LARC. Posaborto o posparto, perdón. Claro. Doctor, usted cuando habló de los métodos que podemos utilizar anticonceptivos post eventos tétricos, habló del el inyectable de progestágeno, que es acetato de medroxiprogesterona, de depósito. Pero usted dijo que no se podía usar hasta la sexta semana, o sea que había que esperar 6 semanas, o sea, no es inmediato que se va a colocar, sino hay que esperar, sigue siendo puerperio, pero tiene que ser más tardío. Entonces quieren la explicación de por qué es así, por qué no se puede poner inmediato. Bueno, de acuerdo a las recomendaciones de la evidencia, yo la puse ahí en la gráfica, pues es inclusive una recomendación de los últimos webinars organizados por el Fondo de Población, etcétera, en el sentido de que se lo podría utilizar, pero pasadas las 6 semanas, ¿no? Por supuesto, como progestágeno como tal, realmente no habría una contraindicación, ¿no? Pero de acuerdo a las recomendaciones y a las evidencias, es lo que yo había indicado. María Mercedes, Sí, sí. sí, lo que dice el doctor es que la OMS todavía pone a la medroxiprogesterona de depósito para Categoría 3. colocarlo, claro, categoría En esas 3, primeras en 6 semanas. parto inmediato, pero en realidad se usa sin ningún problema, salvo en hipertensas que no pueden porque aumenta la presión arterial, y
el CDC y las normas inglesas, nosotros acá en Argentina también, sí lo ponen como categoría 2 y como uso. Yo creo que va a ser una de las próximas modificaciones que va a tener la OMS, pero bueno, la OMS lo pone así, pero lo cierto es que Categoría otros 3, no, sí. y que en otros países sí se usa posparto inmediato. Sí, sí, realmente todavía la evidencia en humanos no está completamente recabada para la OMS y la recomendación es esperar 6 semanas. ¿Qué pasa si se lo pone inmediato? No sabemos, pero el efecto es sobre el bebé, ¿por qué no se pone? Es sobre el bebé. Se piensa que algo sobre Sí, el desarrollo del pero los cerebro fetal, trabajos, del bebé, perdón, no del bebé, del feto. pero los trabajos que hay hoy en día y hace rato ya dicen que no pasa nada y de hecho se usa en muchos países, en Argentina se usa posparto inmediato, salen con la Depo-Provera puesta y bueno, ya te digo, el CDC y las normas inglesas sí lo ponen como categoría 2. Sí. Sí, yo creo que va a pasar, como dices tú, como pasó con el DIU de levonorgestrel, que también fue categoría 3 de la OMS, hasta que después ya lo pusieron en categoría 2 en puerperio inmediato, pues en parto inmediato, o pues eventos obstétricos. Si vamos al aspecto de la acción de progestágeno como tal, yo indicaba en el trabajo que nosotros hicimos, con valoraciones, pues con neuropediatras, etcétera, los niños no tuvieron ningún problema en su desarrollo neurológico a un año de seguimiento, ¿no? Hablando de progestágeno, ¿sí? Como bien dice Maritza. Exacto. Sí, doctor. Bueno, esa era la duda con relación a la acetato medroxiprogesterona de depósito. Perdón, ya que estamos con los gestágenos, la diferencia de la medroxi, del acetato de medroxiprogesterona con respecto al desorgestrel, al adrospi o al levonorgestrel es que sí tiene una actividad mineralocorticoidea y a diferencia de los otros gestágenos que no están contraindicados en hipertensión, este sí está contraindicado en hipertensión. Sería el único diferencia entre este gestágeno y todo el resto de lo que estamos hablando, que prácticamente no tienen contraindicación. Eso, correcto. Alguien pregunta que si las nuligestas adolescentes pueden utilizar implantes y DIU, y creo que ya respondiste, Marixa, que no hay ningún problema con el DIU y menos con el implante. O sea, no tiene ninguna razón de negárselo. De hecho, son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud como LARCs para las adolescentes. ¿Qué hacemos, Marixa, con los implantes y una adolescente obesa? Te comentan que su índice de masa corporal le da para obesidad, que si el efecto anticonceptivo disminuye, que si hay que retirárselo antes del tiempo, que ponte que son 3 años, que si se lo quitamos a los 2 o si es el de 5 se lo quitamos a los 4, ¿qué nos dice para aclarar esta duda? Que por ahora no, que los trabajos y toda la evidencia científica dice que son efectivos, que mantienen la inhibición de la ovulación y además si estamos diciendo que el de 3 en realidad dura 5, incluso 6, tampoco justifica sacárselo a los 2. En todo caso hay que trabajar con la paciente y esto es muy importante con las adolescentes porque cuando siempre hablamos de masa ósea o hablamos de todo otro tipo de cuidados, es fundamental que trabajemos el estilo de vida, que tratemos de mejorar, que hagan ejercicio, que coman saludable, que tomen sol. Por supuesto, bueno, pandemia mediante, ya sabemos, estamos hablando de posibilidades, y es que en la vida cotidiana en nuestros países también es difícil, porque muchas veces no pueden salir a hacer ejercicio porque las roban o porque situaciones violentas que tenemos, etcétera, pero bueno, en realidad sería muy importante trabajar con la paciente obesa, con la paciente adolescente, que todavía tiene su futuro por delante, lo importante de comer saludable, de hacer ejercicio, de tomar sol, etcétera, dentro de lo posible, ¿no? Exacto. Además, ya hay estudios interesantes de que en obesas se han hecho las mediciones de etonogestrel específicamente y los niveles son más altos inclusive que en pacientes no obesas, así que quédense tranquilo eso, ya quítense de la cabeza que hay que retirarlo antes de tiempo porque no es verdad, o sea, no. Ya sabemos que no es así. Me voy con Doria porque tenés una preguntita para ti, Doria. Tenemos ahí olvidado, no te tenemos olvidado. No. ¿Qué conducta seguir con una embarazada que tenga una prueba positiva de COVID-19 y está asintomática? ¿Qué hacemos con ella? Con una paciente COVID-19 Asintomática. asintomática, nada más vigilancia estricta,
Si pudiéramos medir sus cargas virales sería perfecto. No estamos dando nada como profilaxis. Actualmente no se está dando nada de eso, más que observarla, darle seguimiento, 2 semanas postergar su consulta y llevar el control. Más estricto se vuelve de alto riesgo y entonces hay que estarle dando seguimiento constante. Pero no, solamente vigilancia. Podemos incluir el zinc, lo podemos dar, que es una de las recomendaciones que se están utilizando, pero de ahí su lavado de manos, su uso de mascarilla, su aislamiento en casa, ¿verdad? Que lo están manejando todos lo estamos manejando igual a nivel internacional y nada más. ¿Le darías aspirina en dosis, por supuesto, cardioprotectora de 81 miligramos? Pues la verdad que estaba viendo un artículo sobre eso y eso no está bien definido. Si la paciente no tiene ningún riesgo, no debemos de darle ningún medicamento. Si está sintomática y no tiene ningún riesgo, solamente observar con sus exámenes. Muy bien. Gracias. Gracias, Doris. Ya después vuelvo contigo porque hay otra pregunta para el Okay. doctor Patricio. Yo no sé si fue un error de interpretación, pero alguien pregunta que si usted coloca un DIU en una paciente que tenga una corioneonitis. Creo que usted dijo que no, pero creo que lo entendieron mal, ¿no? Por supuesto que no. Es libre de infección, mucho más. Si es una coriomenitis, pues Eso. estaríamos Sí. Creo que contribuyendo fue que entendieron mal, me parece, pero quiero hacerlo porque Ujú. no es una pregunta y para respetar a la Claro. audiencia, pues hay que hacerla. Indicación. Es categoría 4 en ese momento. Doctor Patricio, ¿cuál es el tiempo que usted le da a la paciente que le ha colocado un dispositivo intrauterino por parto o por aborto o intracesárea para volverla a evaluar y ver que no lo ha expulsado? Sobre todo las pospartos es los que probablemente preocupan más. Bueno, yo mencionaba un trabajo de la FIGO, ¿no? En esos trabajos, pues, en muchos hospitales, la indicación que se da, por supuesto que se recomienda es en el posparto una evaluación generalmente a las 6 semanas a 2 meses, ¿sí? En trabajos anteriores también que mencioné, así lo hacían. Hay un trabajo de Honduras, hay trabajos de México que indican eso. Los siguientes controles, pasadas 6 semanas a 2 meses, 8 semanas más o menos, control ginecológico y por supuesto también ecosonográfico. Se lo puede hacer. Muy bien, doctor. Y a ver, si, por ejemplo, los DIU dan mucho trastorno menstrual. No, perdón, no es los DIU. ¿Cuál sería la segunda opción para un adolescente si el implante causa muchos efectos secundarios? La segunda opción, si el implante nos causa muchos efectos secundarios, igualmente con un correcto asesoramiento, puede ser los progestágenos por vía oral, pero realmente también hay que sopesar si es que tal vez van a seguir con los mismos efectos secundarios, ¿no? En todo caso, puede ser una opción, suponemos que está ya con los efectos secundarios a los 6, 8 meses, etcétera, asesorarle para colocar un DIU, por ejemplo, ¿sí? Que no nos daría algunos de los efectos secundarios que nos producen los implantes. Pero eso es muy importante. El asesoramiento, la consejería sobre los efectos secundarios de los implantes es muy importante. Hay adolescentes que a veces, porque le dicen en la calle, en la casa o lamentablemente a veces hasta personal de salud, estás sangrando, anda que te saquen el implante. Eso quiere decir que no tuvo un correcto asesoramiento. La paciente tranquilamente con buen asesoramiento puede indicar que eso es un efecto secundario del implante y que pues puede ser pasajero o puede conllevarlo consigo mismo. Pero ante la pregunta, nuevamente insisto, con un buen asesoramiento nuevamente podríamos cambiarlo, de preferencia sería un DIU. Muy bien, gracias, doctor. Sí, No, adelante, Marix. que lo que dice el doctor es fundamental, la consejería pre-colocación y la reconsejería post-colocación para poder manejar. Lo que más produce el implante en general es las alteraciones del sangrado.
Hay 2 de cada 5 una de cada 5, perdón, que va a tener ausencia de menstruación y una cada 5 que va a tener un sangrado más abundante, o más que abundante, prolongado, porque en realidad es más escaso y prolongado. Y tenemos ciertos medicamentos para usar, algunos más probados que otros, y podemos probar con la paciente, mientras sostenemos que siga con el implante. En general, la que es post-parto, con la lactancia y el implante es raro que tenga, lo que va a tener más bien es ausencia de menstruación, pero también esto es cultural y hay que trabajarlo, y como dice el doctor, la vecina le va a decir que no menstrues, es anormal, así que andá y sácatelo, y es difícil a veces luchar contra la vecina que sabe más que nosotros, entonces ese es un esfuerzo que tenemos que hacer, pero el doctor nombró el trabajo que se hizo en Argentina sobre casi 1.100 adolescentes, que hizo la doctora Iserovich en el programa nacional, y menos del 10% se lo sacó el implante, y si bien algunas tuvieron irregularidades, la mayoría continuó con el método. Así que si uno realiza una buena consejería y una reconsejería y un sostén de esa paciente posterior, el doctor Bamonde siempre dice que lo que hay que hacer es acompañarla y asesorarla, y que en esa situación se siente contenida y continúa más tiempo con el método. Sí, exactamente. La asesoría es fundamental. Doctor Patricio, 2 preguntas sobre DIU y cesárea. Dicen, ¿es seguro colocarlo después de la cesárea, y que cuánto tiempo después de la cesárea? O sea, yo creo que usted habló de eso, pero bueno, para que lo aclare otra vez. Bueno, en cuanto a la cesárea, lo seguro es transcesárea, ¿sí? Transcesárea se lo puede colocar con la técnica adecuada, por supuesto, antes del cierre, digamos, antes de la histerorrafia, ¿no? Es más seguro colocar la transcesárea. Post cesárea deberíamos realmente esperar a que haya la cicatrización adecuada, ¿no? En lo que es la histerorrafia. En todo caso, hablaríamos de que post cesárea se podría colocar igualmente pasadas 6 semanas a 8 semanas, ¿no? En ese caso. Pero lo más seguro, si hablamos como cesárea, es transcesárea, ¿sí? Colocando, pues, dentro de la técnica se indica con la mano, que es mucho más fácil inclusive que con pinzas, y siempre dejando las guías hacia el canal cervical. Ese es más o menos el resumen de la técnica. Pero repito, es más seguro transcesárea. Postcesárea, si me dicen 2 días, 3 días, correríamos el riesgo de tener problemas en cuanto a la histerorrafia. Bien, gracias, doctor. Aunque hay experiencia, pues siempre y cuando esté dentro de las 48 horas de colocarlo, pues con mucho cuidado, pero lo ideal es hacerlo en el mismo momento, inmediato. Y hacemos la cesárea, sacamos la placenta y colocamos nuestro DIU ya, y nos olvidamos de eso. Y el índice de expulsión es muchísimo más bajo, comparado, por supuesto, con colocarlo Incluso posparto comparado con dentro el de las posparto. 48. Sí, exacto. El posparto, pues, se expulsa un poquito más. Doria, ¿tú recomendarías a una paciente COVID-19 positivo, por supuesto, administrarle anticoagulantes, ya sea heparina de bajo peso molecular? Ok, es que si estamos ante un embarazo temprano y la paciente es asintomática con COVID positivo, no necesitamos darle nada, más que vigilancia estricta. Si la paciente tiene riesgos de algún trastorno antihipertensivo o trombótico, pues podemos utilizarlo, pero en este caso ya pasaríamos a heparina de bajo peso molecular. Igual las pacientes que están hospitalizadas por COVID y que tienen todo el cuadro clínico sintomático se manejan como no embarazadas, ¿verdad? O sea, se manejan con todo lo que amerita controlar la virosis en ese momento. Correcto. Los anticoagulantes quedarían para el caso que la paciente esté en un estadio ya grave, hospitalizada, en terapia, bueno, como cualquier otro paciente COVID positivo. Doctor Patricio, pregunta sobre el riesgo de DIU con embarazo ectópico. ¿Qué tan frecuente es? Si es frecuente, no es frecuente.
es frecuente de que se produzca embarazo ectópico si una paciente utiliza DIU o el DIU post-embarazo ectópico. No sé cómo No, sería no, la no. pregunta. Están preguntando el riesgo de un embarazo ectópico por usar un DIU. Bueno, de acuerdo a algunas evidencias, etcétera, se habla de que sí puede haber un relativo riesgo, pero realmente si no hay procesos, si se coloca el DIU, teniendo la certeza de que no hay procesos infecciosos, etcétera, pues el riesgo es totalmente bajo, yo diría que nulo, ¿no? Salvo que se haya colocado con una paciente, qué sé yo, con una leucorrea, etcétera, y no hicieron los exámenes correspondientes, podría llegar a producirse el ectópico, pero de ahí yo diría que casi es inexistente, inclusive de acuerdo a lo que dice alguna literatura. Exacto, sí, muy bajo. Igual Lo que, respondo yo. Sí, sí, no, adelante. claro, el tema es que siempre se dice eso de los DIU que aumenta el embarazo ectópico. En realidad es cierto que si hay un embarazo con DIU, hay una posibilidad de que sea ectópico mayor, pero la falla del DIU es menor al 1%, con lo cual la probabilidad de embarazo ectópico es muy baja, como con cualquier método anticonceptivo, por el hecho de ser métodos seguros. Ahora, si hay un embarazo con el DIU, que entra dentro el DIU de cobre 0,8% de falla, es más alta la probabilidad de que ese embarazo sea ectópico. Pero como global, siempre es menor porque es un gran método anticonceptivo. Sí, exactamente. Y bueno, aquí una pregunta que creo que ya usted respondió, doctor Patricio, que, o sea, después de un evento obstétrico como un aborto séptico, por supuesto el DIU está contraindicado, eso no tiene ninguna discusión. Usted lo dijo, cualquier proceso infeccioso contraindica el DIU hasta que esto se resuelva. Era otra pregunta que había por allí. Eh, mm, mm, ¿Qué hacemos con estas pacientes adolescentes? Bueno, creo que comentaron un poco, pero quieren saber qué hacen con estos sangrados intermenstruales o anormales que se presentan con el implante, ¿cómo lo manejan? ¿Cuál sería el manejo? Aparte de usar anticonceptivos orales combinados, ¿qué otras opciones le dan? Bueno, ya estamos insistiendo en eso. El adecuado asesoramiento sobre los efectos secundarios es muy importante, ¿no? Salvo que sea, como bien dijo Marisa, un sangrado prolongado, etcétera. Entonces tenemos las opciones, los antiinflamatorios, por supuesto, para ir tratando eso para la disminución de esa prolongación del sangrado, el ácido tranexámico, los ibuprofenos, podemos utilizarlos, pues, pero siempre que la paciente haya sabido y sepa bien sobre lo que puede sucederle como efectos secundarios de la utilización de los implantes. Muy bien. Doria, aquí quieren aclarar un poco sobre el control prenatal en estos tiempos de pandemia. O sea, la recomendación serían 4 controles y no 6, y sería 2 por pocos presenciales y más por telemedicina. Es así la pregunta más o menos. Ok, básicos 3 controles. Primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Presenciales, ¿no? Pero considerado como alto riesgo dependerá de cómo la adolescente vaya desarrollando. Si la adolescente, aparte de ser adolescente, tiene trastornos hipertensivos o va para trastornos hipertensivos o va para amenaza de parto pretérmino o va para lo que es diabetes gestacional u otras patologías que complican, entonces el seguimiento va a ser más frecuente, es obligatorio. Pero básicos son 3, como los mencioné, y la telemedicina, que es fundamental y es la que nos va a determinar si vamos a ver a esta paciente con mayor frecuencia o no. ¿Y cuántas consultas por telemedicina pueden hacerse? ¿Cuántas Pues recomiendas tú? las que nosotros al mes, recuerden que las embarazadas al mes, 6 semanas, están queriendo ser vistas de alguna forma o están preocupadas por algunos cambios, entonces recomiendan a las 4 semanas o 6 semanas telemedicina para poder complementar mucho mejor el control prenatal. Claro. ¿Y
¿Qué dices? Porque preguntan que, claro, esto no está todavía, no se ha establecido el riesgo de transmisión vertical del COVID-19 de una mujer que esté pues positiva, de una embarazada positiva. Sí, todavía no está claro si hay una transmisión. Se ha visto que algunos bebés nacen con COVID positivo, pero no está claro todavía si hay transmisión vertical. Sí. ¿El Norplan se puede usar posparto inmediato? Igual que doctor Patricio. Creo que donde lo tengan, aunque si me preguntan realmente, preferiblemente cualquiera de los dos, el levonorgestrel o el levonorgestrel. Por lo menos acá en el país ya está descontinuado el Norplan, no sé, en otros países. Y además, pues, pienso yo, la dificultad de la técnica de colocado, etcétera, etcétera, pues, pero si es que lo tienen, el Norplan también es levonorgestrel y pueden utilizarlo, ¿no? Exacto. ¿Que existe alguna relación entre el dispositivo intrauterino y el cáncer de mama? Creo que no. No he sabido ni he leído sobre eso. Paciente hipotiroidea. ¿Se recomienda el inyectable mensual? Por responder cualquiera. Cualquiera. El hipotiroidismo o el hipertiroidismo no contraindican ningún método anticonceptivo. La paciente tiene que ser tratada por el hipotiroidismo y puede usar cualquier método. Claro. Criterios de elegibilidad para un DIU en la adolescencia. Es categoría 2, pues le respondo yo si quiere para ayudarla. Sí, Puede usar sin ningún problema. A ver, hay muchísimas preguntas, de verdad que el tiempo ya nos están diciendo que tenemos que hacer así corte, pero bueno, me dieron como 5 minuticos más. Vamos a ver qué otra pregunta. ¿Cómo abordar el tema de violencia en una pareja de adolescentes? Creo que eso es importante responderlo, ¿no? Sí, detectar lo que es la violencia en el adolescente es muy complicado, porque uno de los grandes factores en lo que es la sensibilidad es el miedo que tiene el adolescente. Pero en el transcurso, con la ayuda de psicología, de promoción social, de trabajo social, ellos tienen los mecanismos más específicos para poder detectar este grupo. Y como todo, se inicia primero con la adolescente y posteriormente pues se van incluyendo quiénes son las personas que están asociadas a la violencia. Y entonces en ese caso pues se va trabajando con cada uno de ellos, con el esposo, con la familia, con los papás, con los amigos, con todos aquellos que llevan el entorno de violencia ante esta adolescente. Sí, yo creo que tenemos que incorporar en nuestras consultas, nosotros los que hacemos infanto, pero yo creo que todos los ginecólogos deberíamos ir más allá de la ginecología expresamente en la consulta, porque muchas veces somos los médicos de la mujer. Y incorporar preguntas acerca de la relación que tienen. Los noviazgos violentos existen, son muy violentos, muchas veces terminan mal, y por ahí en una consulta podemos pesquisar ciertas situaciones de alarma para poder, como dice Doria, incorporar al equipo, hablar con el psicólogo, con trabajo social y ver cómo ayudar a esta adolescente con esta relación que tiene. Además, ya lo decía Doria en su ponencia, ¿sí? El trabajo es multi e interdisciplinario, ¿sí? Si la paciente, pues, como bien lo dice Marisa, ya nos comenta algo de problemas de violencia, etcétera, entonces, a más de nuestra intervención, viene la intervención del equipo, ¿sí? Inclusive en estas épocas de pandemia, ¿sí? Hasta por telemedicina creo yo que podríamos trabajar con todo el equipo, con la paciente. No sé si en muchos países en estas épocas, por lo menos por acá, hay bastante violencia y hasta femicidios ha habido en estas épocas, ¿no? Entonces, pues, el trabajo del equipo multidisciplinario con las adolescentes, con sus parejas, con su familia, es muy importante, creo yo, inclusive hasta en la telemedicina. Sí, igual lo incluí en los 3 controles primordiales, es importantísimo el manejo multidisciplinario. Ahí es donde nosotros podemos detectar la vulnerabilidad del adolescente y todo lo que conlleva eso.
Igual la telemedicina, en las pláticas, recordemos que a medida la paciente se va encariñando con nosotros y entonces se le hace más fácil después desenvolverse y decirnos qué es lo que le está pasando con el transcurso del tiempo. Muy bien, muchas gracias. De verdad que hay muchísimas más preguntas, pero creo que no tenemos más tiempo. De verdad que muchísimas gracias, doctor Patricio, Marisa, Doria, por estas excelentes conferencias, a la FLASOC por darnos este espacio, que nos pasamos un poquito, pero bueno, ahí estamos medio consentidos hoy. Gracias al doctor Álvaro, por supuesto, y a todos los que nos acompañaron de toda Latinoamérica, creo que se conectaron, Venezuela, Colombia, Honduras, por supuesto, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile, bueno, de todos los países, México, digamos del norte hasta el sur, buenas conexiones. Gracias por estar con nosotros, se agradece también sus comentarios en el chat, de que algunas cosas están de acuerdo y otras no, como esa de los controles por telemedicina en Doria, que el doctor Balcazar de Colombia dice que a él le parece que las adolescentes no son buenas para la telemedicina, y yo creo que todo lo contrario que sí, que viven Sí, en la son buenas. tecnología. Parece que son millennials y Sí. le gusta la tecnología. Su Pero bueno, es una herramienta diaria, la opinión verdad. válida de todo. Claro, Sí. es válido porque realmente el adolescente tal vez no puede identificar bien algunos digamos, síntomas de riesgo, pero tiene toda la razón en ese aspecto. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches, feliz noche, feliz tarde, buen provecho al que no ha cenado y nos vemos en otro próximo seminario. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Mercedes, gracias a todos. Simplemente un último aviso, nuestro próximo webinar será el 29 de julio, que lo organiza el Comité de Salud Materna, con el tema obstetricia de mínima intervención. Así que bueno, los esperamos a todos y obviamente felicitarlos a todos ustedes. Hubo más de 900 personas registradas, ingresaron simultáneamente 485 personas, o sea que un muy buen público y bueno, y creo que es efectivamente de toda Latinoamérica, que eso es lo que importa. Muchas gracias, felicidades y nos vemos en la próxima. Chao, hasta Bye, luego. gracias. Bye. Bye.